bienvenidos a todas las personas que se acercaron a esta nueva jornada de charlas del ciclo de charlas del IADISA, que hemos llamado Cómo comunicar lo que hacemos. En esta oportunidad tenemos a dos personas muy interesantes que nos van a contar unos aspectos bien importantes relacionados con enfoques que cambian paradigmas o que ayudan a cambios, que es lo que nosotros estamos intentando abrazar desde lo institucional. Así que les damos la bienvenida a Ana Skuns y Gabriela Díaz. Ana Skuns es profesora de enseñanza media y superior en geografía, es especialista en docencia universitaria, magíster en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional de Cuyo. Ella es docente investigadora de la Facultad de Educación, es profesora titular de las cátedras de Historia y Geografía Latinoamericana y Didáctica de las Ciencias Sociales II. Actualmente forma parte de equipos de investigación sobre la enseñanza de la geografía, la educación ambiental y la formación docente. Presento también a Gabriela Díaz, que es licenciada y profesora en Ciencias Biológicas por la Universidad Nacional de San Luis, es doctora en Ciencias Biológicas por el ProBiol de la Universidad de Cuyo. Ella es coordinadora académica de la Extensión Áulica Malargüe de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Es profesora adjunta de Biología General en la misma facultad, en la Universidad de Cuyo. También es profesora adjunta en la Cátedra de Biología de la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria, en el San Rafael, también en la Universidad de Cuyo. Es profesora de Biología de la Conservación de la Tecnicatura en Conservación de la Naturaleza, sede Malargüe, y posee experiencia en participación y dirección de proyectos de extensión e investigación en áreas temáticas de educación científica, educación ambiental y diversidad biológica y cultural. Bueno, con estas dos interesantes personas las dejamos que cuenten lo que prepararon para nosotros. Muchísimas gracias. ¿Comienzo yo, Claudia? Sí, comienza Anita, perdón. Ana, bueno, vos lees el título de tu presentación, Ana. Sí. Bueno, buenos días. Un gusto estar acá, compartir este espacio. Muchas gracias a Claudia y Alexandra por la oportunidad. Es una ocasión, bueno, que nos pone un poquito como nerviosos, les decía yo a ellas recién, porque obviamente que siempre las distintas exposiciones nos ponen un poco así en cuestión de pensar qué decir o para quiénes dirigirlo. Bueno, en este caso sé que hay diversas profesiones, diversos intereses, entonces voy a ir me echando un poquito mi charla para que si alguien quiere hacer preguntas luego, bueno, podamos profundizar en algunos aspectos. Es quizás una temática muy amplia, muy compleja, entonces obviamente hay que hacer una selección de lo que voy a exponer. ¿Se ve bien la pantalla? Bueno, en primer lugar, voy a aclarar un poco desde dónde ustedes ya saben que Claudia recién ha dicho que soy profesora de geografía, entonces yo hablo desde mi formación como geógrafa, como profesora de la formación docente desde hace 30 años también, y bueno, y como interesada en el campo de la educación, del ambiente, o las problemáticas ambientales, y por otro lado de la didáctica, o sea, cómo llevar esto a las aulas, o sea que los aspectos que yo voy a tomar tienen que ver con el sistema formal, no voy a trabajar educación ambiental en ámbitos no formales, ¿no? Porque entonces como hay un espectro tan amplio, ¿no?, en todos estos temas, creo que ir delimitando el campo al que me voy a dirigir, que es donde estoy yo parada, es importante. Entonces, el título lo pensé también viendo, bueno, qué de los discursos, qué de las prácticas y qué de los saberes podemos analizar dentro de esto tan amplio que se llama educación ambiental. Y al final, bueno, quizás voy a adelantar algo que yo vengo trabajando también hace un tiempo, que es pensar que ya no se debe llamar educación ambiental. Bueno, eso ya lo podemos dejar luego para la discusión. En algún momento entonces vamos a tener que referenciar a la cuestión ambiental, porque la educación ambiental viene y deriva de que existe una cuestión ambiental mirada como problemática,
como un fenómeno complejo, como un fenómeno en el que intervienen muchísimas dimensiones. Hay una geógrafa, Raquel Gurevich, a la que yo me refiero muchas veces porque trabaja todos estos temas, que ella dice, el tema ambiental evoca lo común, lo que es de todos, y en realidad si miramos a nuestro alrededor y analizamos nuestra vida cotidiana, es así, ¿no? Se refiere a todo lo que nos rodea. Después de ahí podemos ver que la cuestión ambiental es compleja, obviamente, y que existen muchísimos discursos, muchísimas concepciones diferentes sobre este tema, y por lo tanto esos enfoques que se han ido traduciendo al campo de lo que se llama la educación ambiental ya en prácticas escolares, que es el ámbito al que me puedo referir, y no al ámbito no formal como lo explicité recién. Y dejar para el final un debate abierto. Así, ¿qué es esto de educación ambiental? Si lo podemos seguir llamando así o no, si conviene o no repensarlo y analizar una forma de educación que esté más cerca hacia lo que sea la comprensión del ambiente, que sería un poco la propuesta o la forma en que me gusta a mí mencionarlo. Obviamente que cuando hablamos recién de la cuestión ambiental y de la gran complejidad de estas problemáticas, pensamos que las concepciones acerca del mundo tienen mucho que ver con la forma en que el conocimiento se ha difundido y cómo se ha trasuntado esto en distintas experiencias de desarrollo. Entonces, vemos que hay una relación muy profunda entre la crisis ambiental, que creo que todos vamos a coincidir en lo que dicen muchos autores, ¿no? De que realmente la crisis ambiental en el planeta existe, y que a partir de allí podamos un poco develar qué condiciones llevaron a estas crisis, o a esta crisis ambiental, o crisis ambientales, si le queremos llamar en plural. Entonces, esta visión proviene también de cómo se ha generado conocimiento científico a partir de las distintas ciencias que han contribuido al conocimiento del mundo, y allí podemos oponer como dos cosas, ¿no? Por un lado, el paradigma de la modernidad, que ha llevado un poco a la fragmentación de la ciencia, a considerar una visión única del mundo, y obviamente esto se ha ido desarrollando de una manera en que se opone a otra visión que surge como resistencia, que es la que permite pensar en las relaciones de la sociedad con las culturas, la naturaleza, y bueno, todo el tema ambiental va debatiéndose entre estas miradas, ¿no? Las relacionadas a la ciencia positiva y las relacionadas a otros saberes que quizás no tienen hoy un lugar, o no han tenido un lugar privilegiado en el mundo. Enrique Leff, que es un autor mexicano, es referente en estas temáticas. Él dice que la crisis ambiental se presenta como una crisis civilizatoria, que interpela no solamente al modelo de desarrollo vigente, sino también al conocimiento, a la ciencia, a la tecnología. Obviamente que también tengo que hacer una referencia muy rápida a cómo surge en las instituciones, o cómo surge la institucionalidad a nivel mundial referida al ambiente. Sabemos que hay una producción enorme de documentos, de acuerdos, que surgieron desde el año 72, la primera conferencia sobre el medio ambiente humano y el programa de las Naciones Unidas, el NUMA, con sucesivos eventos, que no los voy a mencionar acá para no demorar mucho, pero que sabemos que cada 10 años o determinados tiempos han ido surgiendo algunos hitos importantes que reunieron a todos los países, o a los países del mundo que estaban de acuerdo con estas premisas, y puse también en el último el Decenio para el Desarrollo Sustentable, de Educación para el Desarrollo Sustentable, del 2005-2015, al que me voy a referir también enseguida. Esta sucesión de documentos, de encuentros, de acuerdos, llevan a que nos demos cuenta que la normativa no falta, o sea, documentos y páginas escritas sobre lo que es la crisis ambiental, sobre la necesidad de solucionar los problemas ambientales del planeta, y la necesidad de que la educación ayude, o por lo menos sea un instrumento para, digamos, salvar, o en algún momento, digamos, solucionar los problemas.
Todos estos documentos tienen algo en común, que en general apelan a la conciencia ciudadana, en general apelan a que es el comportamiento individual y por lo tanto una sumatoria de comportamientos individuales y actitudes los que va a ayudar a preservar el ambiente. También incentivan a las buenas prácticas de la población, qué actitudes tener a nivel individual con respecto a, bueno, el agua, el suelo, el aire, ¿no? Y también producto de todos estos acuerdos surge el tan conocido y renombrado desarrollo sostenible, bueno, que aparece también en uno de estos documentos, el informe Brundtland, en la década de los 80, esta expresión tan conocida de proteger los recursos de esta generación para no comprometer la capacidad de las generaciones futuras. Sin embargo, todos estos discursos, bueno, ahí yo puse y rescaté una frase de Enrique Leff que dice: el desarrollo sostenible es una nueva geopolítica de la globalización. Esto lo pongo en contraposición también a las posturas que surgieron desde América Latina. No podemos desconocer que en América Latina también estas cumbres generaron sus propios foros disidentes, y uno de los más fuertes hitos para mí fue el del 2002, el Manifiesto por la Vida, que reunió a distintos actores sociales y que puso un poco en contraposición a lo que se venía desarrollando en los ámbitos más oficiales, el tema de que la educación ambiental se viera como algo instrumental, como algo que podía venir a solucionar los problemas ambientales. En estos foros, en esta producción, donde obviamente un hito importante fue este Manifiesto por la Vida, se reconoce que la raíz de los problemas ambientales no está en la naturaleza, sino en la desigualdad, en las condiciones sociopolíticas económicas, en las condiciones culturales o también en los procesos de desarrollo, ¿no? Modelos de desarrollo no adecuados para cada país o para cada región. Sergio Federovisky, que es también un biólogo que se ha especializado en educación ambiental, pero que tiene hoy, bueno, un cargo a nivel nacional, no por eso lo menciona, sino porque ha producido libros bastante interesantes, hasta que llegó a este rol de funcionario, donde la verdad que no sé cómo lo va a resolver, pero sí su pensamiento anterior a este cargo me parecía muy interesante. Él dice que también todos estos miles de documentos que ha impreso, que ha publicado Naciones Unidas, desde el informe de Nuestro Futuro Común en adelante, han ido conduciendo a un convencimiento de que es el desarrollo sustentable el camino a seguir, o por lo menos el ideal hacia el que tienen que tender la mayoría de las sociedades del planeta. Sin embargo, él dice, en ninguna de esas páginas se ha dado se ha marcado un camino concreto. ¿Qué cambios hacer en economía, en política, los sistemas de gobierno, distribución de bienes y recursos? ¿Qué se puede hacer para poder aplicar esta, digamos, como solución maravillosa que sería el desarrollo sustentable? Y también, por supuesto, las críticas al mismo concepto en sí mismo, ¿no? En que pensar que esta nueva geopolítica de la globalización, como dice Enrique Leff, va como virando y logrando un cambio de lugar y un cambio de discurso que promueva continuar en el mismo sistema. Digamos, veamos cómo seguimos sustentando este capitalismo. Y también menciona allí la obra de Sousa Santos, Boaventura de Sousa Santos, Ecología de Saberes, que también creo que es un hito muy importante a considerar, porque también reúne las voces silenciadas en América Latina a lo largo de muchos años y siglos con respecto a los conflictos socioambientales. A partir de allí, también podemos ir identificando cómo va apareciendo la temática de la educación ambiental, o la llamada educación ambiental, en las escuelas. ¿Cómo fue esa práctica escolar? Y es sintetizado en un esquema, porque hay muchísimo para decir, muchísimo para analizar, obviamente, pero esto es un análisis como muy general
de cómo ha primado digamos, esto de transferir estos conceptos y estas miradas de los documentos oficiales a la escuela, se asumió como una tarea que iba muy, muy teñida de una mirada conservacionista, o sea, siempre pensando, conservamos lo que tenemos, conservamos la naturaleza, y para ello vamos a mejorar el mundo. Entonces la mirada o el objetivo fundamental es conservar. Aparece también muy abrazado a las ciencias naturales, digamos, las ciencias sociales no figuran prácticamente, sino que casi todo lo que se llamó ambiental primó la idea de ecosistema, de biodiversidad, de los distintos elementos de la naturaleza, de equilibrio ecológico, y todas estas miradas que van también tendiendo a pensar que hay que tener una confianza en la ciencia, pues el conocimiento científico es el que va a provocar la mejora luego en los distintos lugares o las distintas regiones que tengan degradación ambiental. Y por último, muy presente la mirada ética y de los valores. Es decir, lo que se ama no se degrada o no se ensucia, el saber para proteger, por ejemplo. Bueno, el tema de la conciencia, que apela mucho al individualismo. Eso seguida lo voy a sintetizar en las dos vertientes que identifico de educación ambiental. En los últimos tiempos, los medios de comunicación, principalmente las publicidades, las producciones audiovisuales, tienden mucho a tomar esto del discurso verde, que ya hace bastante que se está, digamos, identificando en distintas formas, el discurso verde que tiende a, bueno, a promover las prácticas sustentables, a consumir energías renovables, a utilizar medios de movilidad sustentable en las ciudades, a trabajar con el reciclado, la reutilización. También invadió esto el ámbito empresarial, a partir de las buenas prácticas ambientales para las empresas, la responsabilidad social, etcétera, etcétera. Todo esto del discurso verde también lo analiza en un libro Sergio Federovisky, y también él dice, bueno, se llega a formatos estereotipados, donde generalmente el que se llama ahí hombre verde, como su libro lo expresa, él dice es el que recicla, separa residuos, ahorra agua, utiliza fuentes alternativas de energía, anda en bicicleta, consume productos orgánicos, ¿no? Esto se transfiere a distintos ámbitos, y aparece entonces como una figura del ideal hacia dónde tender, ¿no? Sin embargo, él dice, los cambios de actitudes individuales, y que van a ir quizás sumando, no provoca un cambio real en el sistema ambiental mundial, ni tampoco ayuda a identificar esto que son, digamos, las causas, el por qué llegamos a esto. Y también promueve la privatización, digamos, que estos son sumatorias de acciones privadas, dejando de lado el rol que debe jugar el Estado, ¿no? Si se quiere pensar en un cambio hacia una sociedad más sostenible o sustentable, ahí tenemos, bueno, que aclarar quizás después los términos. Pero en cierta forma, creo que esto nos ayuda a ir entendiendo que estamos ante distintas y diversas miradas, distintos discursos, multiplicidad de prácticas. No vamos a decir que son negativas ni positivas, son diferentes, y que si las podemos ver hacia dónde tienden, hacia dónde apuntan, podemos identificar como dos extremos. Una educación ambiental que la ha puesto del lado izquierdo con una imagen infantil, porque en cierta forma el contenido se banaliza, se simplifica, se infantiliza en muchos casos, ¿no? El decir, bueno, hasta acá nomás, hacemos esto, hacemos esta práctica, la huerta orgánica, juntamos los papeles, juntamos las botellas plásticas, tomando la educación ambiental como un objeto en sí misma. Allí aparece quienes proponen educación ambiental como una materia, como una asignatura, como algo aparte, y como un instrumento para la solución de los problemas, sin mirar más allá de las causas que provocan estos problemas. La otra mirada, digamos, la que proviene de los discursos que se han identificado como resistencias en América Latina, piensan que los problemas ambientales, o apoyan la idea de que los problemas ambientales son
socioeconómicos y son históricos. Han venido, se han producido por el resultado de las formas de desarrollo, de los estilos de desarrollo a lo largo de la historia, esas relaciones de la sociedad con la naturaleza que son únicas, que son situadas, que son contextualizadas, y que por lo tanto necesitan de prácticas también situadas y contextualizadas, y no ante una propuesta estereotipada de que la educación ambiental es única y debemos empezar a aplicarla, simplemente decir, ver si los sujetos cambian de actitudes, vamos a tener un mundo mejor. Por lo tanto, en esta visión más tradicional, digamos más frecuente en las escuelas, de los discursos dominantes, se suele, por supuesto, asociar a la humanidad como causante de la crisis ambiental, pero de una humanidad que se traduce en el individuo. O sea, usted es responsable porque gasta mucha agua, usted, y a los niños en la escuela, como parte de un futuro, que se piensa más en el futuro que en el presente, como parte de un futuro que tienen que cambiar esta relación que tenemos con nuestro entorno. El énfasis entonces en la condición individual, y además subyace la idea de un desarrollo universal, homogéneo. Todas las sociedades deben tender hacia lo mismo, la educación sustentable, o la educación para un desarrollo sustentable, sin diferenciar las condiciones ecológicas, económicas, culturales de cada pueblo. Y se pone mucho énfasis en el tema del cuidado, y esto tiene su reflejo en las miles y miles de imágenes que circulan por internet, cuando uno pone medio ambiente, o pone ambiente, o pone hay millones de formas de representarlo, y lo que más predomina es el verde, es el cuidado, son el planeta Tierra con las manos, con una luz, con algo que hay que cuidarlo como algo frágil, y se tiende a esto de que son las conductas de las personas las que van a provocar ese cuidado. En cambio, la educación ambiental crítica, le podríamos llamar, o latinoamericana, considera que la humanidad no es una sola. Hay distintos tipos de grupos, de grupos sociales, aún dentro de una misma sociedad, una misma región, hay distintos intereses, hay contraposición de intereses, de decisiones, de responsabilidades. Se pone el énfasis en la dinámica social, no tanto en la dinámica de la naturaleza, ¿no? Porque es la dinámica social la que va a ir modificando y extrayendo los recursos y usando y reusando o explotando la naturaleza, y que van a ser también la posibilidad de desnaturalizar estos conflictos, ¿no? Como que, bueno, si en aquellos países hay conflictos ambientales, bueno, eso no importa, sino que veamos cómo se solucionan en el mundo del norte, que son sociedades que plasman más sus ideales de desarrollo sustentable. Esta contraposición también nos lleva a pensar que se puede cuestionar el modelo de desarrollo hegemónico, que hay distintos estilos de desarrollo, y que el estilo de desarrollo de cada sociedad no se puede separar de lo que es la problemática ambiental, y la problemática ambiental no se puede separar de lo que es una educación. Y que por lo tanto esta crisis ambiental debe provocar un cambio profundo de paradigma, debe tender hacia una sociedad donde impere la justicia ambiental, donde se transforme esta mirada de los recursos naturales a bienes comunes, y donde aparecen allí, bueno, infinidad de miradas o de aportes de otros autores, que no los puedo decir acá, o sea, es mucho, pero sí que apelan a la complejidad, al paradigma de la complejidad, la multiescalaridad, ¿sí? ¿Qué integración, qué interrelación hay entre todos estos problemas? Y mirar la crisis ambiental como multicausalidades y no como una línea directa entre causa y efecto. Acá tomo la mirada de los latinoamericanos, las latinoamericanas que luchan día a día por su tierra, por su territorio, por sus bienes, y que son las voces más silenciadas en todo lo que tiene que ver con discursos de la educación ambiental. Y unas palabras de Lev, que dice que él propone incluir en los procesos de aprendizaje el debate sobre el modo de desarrollo contemporáneo, las relaciones de poder que lo sustentan, las injusticias que genera y los límites con los que se encuentra en su ideal de progreso ilimitado. Es decir, un cuestionamiento al paradigma de la modernidad, como relaté un poco al principio.
¿no? Estos, digamos, el de abrir el juego, reconocer al otro, reconocer las otras voces, integrar miradas y poder construir conocimiento en un campo que no está cerrado, ni está tampoco todo dicho. Por eso mismo yo apelo a que el término educación ambiental, que quedó tan pegado a esta mirada tan tradicional, ¿no? Y las prácticas escolares tan simples y de una mirada tan a corto plazo y en forma individual, se vaya transformando hacia una mirada que piense, bueno, es una educación hacia un ambiente justo, un ambiente equilibrado para todos, un ambiente construido a partir de los intereses de todos los sectores de la sociedad y no de unos pocos que están en el poder. Esta mirada, bueno, abierta, porque obviamente en América Latina hay muchísimos aportes, muchísimas experiencias que se podrían nombrar. Por una cuestión de tiempo no las he mencionado acá. Creo que voy cumpliendo con el plazo dado para la charla. Bueno, quizás ha sido muy rápido, pero ojalá podamos debatir enseguida. Excelente, Ceci. Ceci, perdón, estoy pensando en tu hermana. Ana. Perdón. Excelente, Anita, muchísimas gracias. Bueno. Yo propongo, me parece, por ahí después que terminen las dos charlas, abrimos para las preguntas, porque seguramente va a haber preguntas que puedan responder ambas expositoras. Así que bueno, muchísimas gracias, Ana, y ahora invito a Gabriela para que nos dé su presentación. Bueno, primero que nada agradecer este espacio, este reencuentro con muchos de ustedes. Después posiblemente de muchos años, está bueno poder contarles algunas de las experiencias bueno, que he vivido estos años y lo que he aprendido desde un lugar posiblemente distinto. Así que un poco lo que yo les propongo, a ver, espérenme que vamos a compartir primero. A ver, no sé por qué razón no puedo presentar. A ver. Bueno, queda ahí. No sé, no estoy pudiendo cambiar. A ver, ¿cuál es? Estamos viendo. Ahí está. Sí, con F5. A ver. Ahí va. Ya se va a poner. A veces demora un ratitito. Ahí se ve pantalla. Ahí está, perfecto. Ahí está como presentación. Gracias, Gaby. Bueno, fantástico. Entonces, un poco lo que yo les propongo, digamos, para pensar hoy, y que va muy de la mano de lo que viene hablando Ana, es empezar a pensar en la diversidad de miradas y en el diálogo de saberes sobre la naturaleza. Para organizar esta charla, bueno, que de alguna manera, digamos, me retrotrae al pasado y de alguna forma me resulta también difícil, como comentaba Ana, estar hablando con colegas que son muy expertos en muchos temas de los que posiblemente voy a comentar hoy también. Pero bueno, me pareció interesante plantear tres momentos para esta charla. Un primer momento en donde podamos hablar de esas miradas de la naturaleza. Un segundo momento, contarles algunas experiencias, pero no por las experiencias en sí mismas, sino por el cómo estuvieron hechas con una reflexión, digamos, crítica, autocrítica, muchas veces de cómo uno va desarrollando esa experiencia. Y bueno, un poco al final hacer énfasis en este ideal, que así como, bueno, el desarrollo sustentable puede haber sido en algún momento, hoy el diálogo de saberes aparece como un posible camino, y bueno, y comentar desde ese lugar entonces algunos aprendizajes y cerrar con algunas reflexiones.
Para eso, y para ser de alguna forma coherente con esto de entender distintas miradas, digamos, cuando nosotros decimos incluir a los otros o la mirada de los otros, yo dije, bueno, seamos coherentes y practiquémoslo. Entonces, les propongo que antes de empezar y antes de yo plantear mi mirada las cosas las ideas que yo vengo a plantear, les propongo que se unan a este menti.com con ese código. Tienen que poner en el navegador. Ahí lo escribí en el chat, si lo quieren copiar, es más fácil. Y entonces, bueno, acá va a ir apareciendo en esta pantalla una nube de palabras que vamos a ir construyendo entre los que están hoy aquí en esta charla. Así que supuestamente yo debería ir viendo acá abajo, bueno, en esta pantalla todos deberíamos ir viendo, si se van uniendo ahí con ese código. No sé si convenga actualizar. ¿Ya están pudiendo ingresar? Ahí sí. Acabo de subir algo, no sé si ya lo ven, Gaby. Bien, podría llegar a ser que tengamos que actualizar la página para que la tome. Ahí está. Ahí ya por lo menos hay uno que se unió. Que han podido ir enviando, a ver. Ahí, el mío dice que se envió. Ahí, no sé qué te pone que los resultados no se ven, tiene el ojito tachado. A ver. Sí. No sé por qué no quiere mostrarme los resultados. A ver. Esto ya lo hemos usado otras veces. Vamos a ver si en vez de presentar, ahí tendríamos que estar viendo. Bueno. Ya hay varios que han subido, ¿sí? Sí, deberían 4 aparecer. por lo menos. Ajá. Bueno, hoy no quiere funcionar. Porque supuestamente raro. Lo que tenemos que ver acá es la nube de palabras que se va haciendo a medida que... A ver. Vamos a... ¿Por qué no quiere mostrar resultados? Tres participantes. Presentar, en teoría deberíamos poder ver, y no sé por qué están... están ocultos, dice. Están ¿Por qué ocultos, los tiene dice ocultos? ahí, No por sé. qué. A ver si dice acá. Bueno. Ahí está. Ahí tenía que mira, en la configuración. Ahí está. Bueno, ahí está buenísimo. nuestra nube de palabras. Mejor, fue sorpresa entonces para todos. Esa entonces es nuestra nube de palabras de este grupo, de estas personas que estamos hoy acá. Y me parece súper interesante. Le sacamos una impresión de pantalla y después la volvemos a compartir. De alguna manera, ahora con lo que vamos a continuar de la charla, seguramente vamos a entender y vamos a coincidir. Yo también hubiera puesto esa palabra central, biodiversidad, en el medio de esta presentación. Me parece eso interesante como una construcción. Ahora, un poco lo que voy a plantear es a partir de una publicación de Gudinas que enseguida voy a compartírselas. Yo hice como una versión libre de ese artículo que me pareció súper interesante, planteando distintas miradas de la naturaleza. Claramente, antes la representación de Alexander von Humboldt y la que tenemos hoy de nuestro planeta, en este caso de
la cordillera de los Andes claramente era muy distinta, y así como en el pasado era diferente, en el presente tenemos miradas distintas. En su momento, esta exuberancia de la naturaleza que veían los conquistadores y los naturalistas estaba muy relacionada a esta mirada de la naturaleza como un recurso, pensando fundamentalmente, no tanto en el caso de los naturalistas, pero sí de los conquistadores, como un recurso para ser usado, manipulado, controlado, dominado, para ser apropiado o explotado, ¿sí? Eso nace de alguna manera desde esa mirada, pero esta mirada de alguna forma continúa hoy de maneras muy distintas. También, digamos, otra forma de ver la naturaleza, claramente a partir del surgimiento de la ecología como ciencia, es sinonimizarla como un ecosistema pensando en el flujo de materia y energía. Otra forma que nos contaba muy bien Ana es el surgimiento a partir de los 60, 80 del movimiento ambientalista, ¿sí? Y entonces entender ese planeta azul y bueno, con todos los riesgos y problemas ambientales. Esta, evidentemente, es la que todos nosotros, o la mayoría de nosotros, nos sentimos de alguna forma más identificados con esta mirada de la naturaleza como sinónimo de biodiversidad. Sin embargo, hay muchas personas que la naturaleza la ven como un medio de vida y coexisten con ella, y claramente la mirada es diferente. Muy relacionada a esta idea de recurso, y bueno, y a esta idea de lo verde que comentaba Ana, también tenemos este enfoque de la naturaleza como bienes y servicios ambientales, pensada desde el capital, en donde le podemos poner un precio a la naturaleza, ya sea los recursos tangibles o intangibles. Y bueno, estas distintas miradas que me pareció muy interesante poder planteárselas, que Gudinas lo plantea como imágenes, ideas y conceptos sobre naturaleza en América Latina, me pareció interesante porque nos pone a nosotros muchas veces cuando vamos a hablar sobre biodiversidad, entender que no todos van a entender la naturaleza desde esa misma mirada que uno quiere llegar. Y esas miradas claramente están atravesadas por imágenes, percepciones, valoraciones, actitudes, representaciones sociales, comportamientos. Y lo puse al final conocimiento porque a veces creemos que es lo inicial y no necesariamente es lo más importante. Por supuesto que también es importante, pero no es lo único que hace que uno vea el mundo o mire el mundo de esa forma. Entonces, bueno, de alguna manera como para contraponer esto de las diversas miradas, esta viñeta, bueno, viene a representar este ideal que uno tiene, o que yo tenía en su momento, ya no lo tengo más, o estoy tratando de sacármelo de encima, de alguna forma, este ideal de decir, bueno, todos vamos a pensar igual, en consonancia con lo que comentaba Ana, de este ideal de un pensamiento universalista, homogéneo, de que todos algún día vamos a llegar a pensar lo mismo. Entonces, partiendo de esta base, de que existen esa diversidad de miradas, claramente cuando uno va a hacer educación ambiental, digamos, si uno parte de que todo el mundo va a pensar igual, va a hacer determinadas acciones, o tiene que pensar de la misma manera, va a tomar determinadas acciones, y va en su práctica educativa, claramente, va a hacer determinadas cosas. En estas experiencias hay como una mezcla de todo, ¿sí? En donde al final como que uno, digamos, hemos intentado llegar más a esta mirada de diversidad, pero claramente al inicio, cuando dábamos con Claudia en los años 90, los docentes, las charlas que nos pedían la famosa bajada didáctica,
nosotros íbamos con la idea de biodiversidad, que todo el mundo tenía que saber qué era la biodiversidad, definirla como nosotros, y seguir adelante, ¿sí? Y nosotros les dábamos conocimientos, ellos cambiaban su comportamiento, y listo, así de simple. Resulta que no es tan simple, tengo quizás la mala noticia de que no es tan simple. En ese momento empezábamos a hablar de la valoración de la biodiversidad. Entonces, bueno, ahí es como que empezábamos a entender de que había alguna variación en las miradas, desde la valoración. ¿Por qué? Porque algunos iban a valorarla porque la usan, ¿sí? Esto me parece que es súper interesante plantearlo y rememorarlo. Digamos, ese uso puede ser directo o indirecto. Acá aparece esto del valor de opción, tan relacionado con la palabrita del desarrollo sustentable. Entonces, siempre pensar qué vale conservar para el futuro. Y bueno, y desde el valor intrínseco, que a veces es el que más nos cuesta compartir con los demás, porque a todos los biólogos sabemos que hay determinadas especies que solo por existir ya tienen valor, y no hay que andar justificándole a nadie. Y bueno, cuando uno se expone ante otros, sí o sí tiene que contraponer esos valores que uno le da a la biodiversidad a los valores que las demás personas ponen como importante. En este sentido, bueno, ahí abajo he puesto la página de la ranita del pehuenche. Bueno, aquí está Valeria, pero me permito hablar de la página que construimos con los estudiantes de la Tecnicatura en Conservación de la Naturaleza, justamente porque, digamos, cuando la construimos pensamos que la información de esta especie estaba muy dispersa y quisimos poner un espacio donde quedara accesible para cualquiera que requiriera algo de información al respecto. Básicamente encontramos a González Gaudiano, que es nuestro mentor, guía, referente, porque claro, cuando uno hablaba de biodiversidad, juntarlo con educación ambiental a veces era difícil. Y digo, todavía sigue siendo difícil, porque educación ambiental estaba muy asociada a esto de la basura, el agua, y bueno, y como juntar esto de que biodiversidad parecía tan importante, claramente porque uno trabaja en ese tema, entonces por eso es tan importante, sumarlo a este tema de educación ambiental, que como decía Ana, a veces se banaliza, se desvaloriza, es algo que puede hacer cualquiera, ¿sí? Bueno, claramente desde ese lugar González Gaudiano nos da estas reflexiones y conceptos justamente para ser coherentes con esta mirada más crítica de la educación ambiental relacionada con la temática específica de la biodiversidad. Bueno, en base a algunas experiencias que les voy a contar, los destinatarios han sido muy distintos de estas experiencias, como ya les contaba, docentes de distintos niveles, nivel superior, secundario, nivel inicial también, escuelas urbanas, rurales, y claramente en todos estos ámbitos, digamos, guardaparques, técnicos, guías de turismo, pobladores locales, cada uno de estos destinatarios nos ha desafiado y nos ha hecho aprender, porque cuando uno enseña también aprende, bueno, distintas formas de mirar la biodiversidad. Otra de las reflexiones que a veces aparecen como mezcladas es esto de concientizar y sensibilizar. Concientizar en general está asociada a esta idea de un proceso reflexivo, de generar un proceso reflexivo, ¿sí? De uno y con quien uno está trabajando, de escucha, de análisis, de flexibilidad. En cambio, sensibilizar es generar un impacto, que es lo que más vemos, ¿sí? Esto de algo que choquea. Y en principio, bueno, la primera experiencia que tuvimos
en la Tecnicatura en Conservación de la Naturaleza, en la materia de educación ambiental, con los estudiantes hicimos un videíto llamado El Clic, en donde, bueno, después les paso el link para que lo puedan ver, es bastante cortito, pero acá lo que yo quería hacer énfasis es que buscamos algo que impacte. Entonces, digamos, les voy a spoilear el videito, pero básicamente acá la idea era que se muere el guanaco y entonces un cazador toma conciencia de lo que significa matar, ¿sí? Ahí estábamos apelando mucho más al sentimiento, ¿sí? Justamente a esta idea de sensibilizar. Y bueno, y a partir de esa sensibilización promover el proceso de reflexión, ¿sí? Luego, en la universidad, encontré este espacio que es la extensión universitaria, en donde dije, bueno, acá es realmente donde se puede unir la docencia, la investigación y la extensión, que es justamente salir a relacionar todos esos contenidos que vemos en las instituciones, relacionarlos con el medio. Era justamente contraponer las miradas de los libros con la mirada de la gente común, del entorno y de distintos grupos. Acá trabajamos en la escuela de Carapacho. Detrás de la escuela de Carapacho, el IADISA hizo hace muchos años un sendero de flora. Los carteles estaban muy deteriorados, los pudimos mejorar, queríamos que los mismos chicos de la escuela pudieran guiar ese sendero. Después los llevamos a la reserva de Giancanello, que muchos de ellos no la conocían, a pesar de que están al lado. Construimos este mapa con fotos que ellos mismos realizaron de su propio entorno. Y bueno, y ahí empezamos a darnos cuenta que, bueno, llevar estudiantes universitarios que aprendían sobre diversidad biológica, bueno, de alguna manera la diversidad cultural estaba totalmente entremezclada. Luego, con estos proyectos de la universidad, de la extensión universitaria, y también de investigación de la Universidad Nacional de Cuyo, junto con Claudia, Alexandra, Laura Nudelman, que es socióloga, Karina Llano, bióloga también, y Cristina Pampillón, geógrafa, y Georgina Espalenza, que era estudiante de trabajo social. Acá quiero destacar, digamos, las personas, pero también las formaciones. Digamos, de alguna manera tomamos el desafío de trabajar entre distintas disciplinas, estas miradas, y decir, bueno, si bien éramos mayoría biólogas, pero bueno, empezar a generar hacia el interior de un equipo de trabajo este diálogo entre las ciencias naturales y las ciencias sociales. Les voy a contar, no en detalle todo el proyecto, pero sí algunos puntos que me parecían interesantes para generar algunas reflexiones. Trabajamos con encuestas online que les pedimos a los guardaparques que contestaran. Algunas de las preguntas eran estas, no me importa, como les digo, tanto el contenido de las preguntas, sino la metodología. De esto le pueden preguntar muchísimo mejor a Alexandra, que es justamente su trabajo y ha realizado publicaciones con este tema. Pero cuando nosotros hacíamos una encuesta, nos íbamos con los datos y después volvíamos y se los devolvíamos a los guardaparques en un taller. Entonces, no es solo ir, tomar el dato, extraerlo y yo después interpretarlo como quiero, sino interpretarlo junto con ellos. Eso me parece que fue un aprendizaje interesantísimo en ese equipo de trabajo, porque nos dimos cuenta que en ese diálogo se puede generar un proceso mucho más rico que ir y poner un PowerPoint, ¿sí? Y bueno, nos declaramos todas en contra del PowerPoint, aunque bueno, yo ahora ya lo estoy usando de nuevo, pero bueno, de alguna manera fíjense un poco las actitudes
sentados en círculo, trabajando a la par, en el piso, dinamizando el tipo de trabajo de una forma muy distinta posiblemente a la que estamos acostumbradas, donde el que sabe se para adelante y ilumina a todos los demás. Esto fue totalmente horizontal, realmente de una riqueza humana muy, muy interesante. Partimos, por ejemplo, de la base de que en la educación ambiental hay distintas corrientes. Tomamos a Lucie Sauvé de Canadá, que nos pareció súper interesante este enfoque, para que los propios guardaparques pudieran, digamos, posicionarse en la concepción de ambiente que tenían de acuerdo a esta clasificación, ¿sí?, de corrientes. Ellos mismos en un afiche iban, digamos, armando definiciones de educación ambiental y después las clasificaban. Claramente sus posiciones fueron mucho más naturalistas, humanistas, recursistas, que morales, éticas, sistémicas o resolutivas, ¿sí? Otras de las metodologías que utilizamos fue hacer eso mismo, pero en una reflexión de cómo ellos mismos están haciendo educación ambiental para la biodiversidad. Si usaban más formas de transmisión o, en el otro extremo, de aprendizaje significativo. Y claramente ellos se dieron cuenta que casi todas las actividades que realizaban estaban enfocadas hacia formas de transmisión, pensando en esta idea de que yo voy, digo, y con eso ya al otro le está quedando la información que yo le quiero transmitir, ¿sí? Como de alguna manera una idea bastante naif de lo que es la comunicación. Creo que la semana pasada ha quedado más que claro con las expertas en comunicación, y que esto claramente tiene mucha relación con la educación. Otro de los enfoques, y que tiene que ver con lo que Ana estaba comentando, es entender cuáles son los actores que están relacionados con la educación ambiental para la biodiversidad. Entonces, entender que hay algunos que se relacionan un poco más, otros un poco menos con la educación, y que algunos tienen más posibilidades de hacer educación que otros, ¿sí? Y algunos tienen más poder. Esto es un ejercicio muy interesante porque de alguna manera hace conscientes que no todos tenemos la misma posibilidad de actuar y que no todos estamos con el mismo interés en participar en una determinada temática. Y bueno, y a partir de todos estos aprendizajes, claramente estos saberes que nosotros íbamos a enseñar terminaron traspasándonos y, y empezaron a hacernos cuestionar esto que les planteaba al principio. Biodiversidad, ¿realmente es la palabra o la mirada de naturaleza que hay que transmitir? Biodiversidad incluye toda esta idea de lo cultural. Entonces, bueno, ahí es que empieza a aparecer esto de que, bueno, biodiversidad podríamos sinonimizar la naturaleza, y que en realidad biodiversidad es más biodiversidad cultural, digamos, diversidad biocultural, que solo el aspecto biológico, ¿sí? Y bueno, algunos aprendizajes de poder estar en contacto acá en Malargüe con muchas personas que están en contacto directo con su entorno. Aquí en el Puesto Moreno nos comentan sobre los usos de esta planta tóxica que afecta el ganado, ¿sí? Ahora no me voy a acordar el nombre, si alguien se acuerda y me lo recuerda. Astragalus pehuenches, pero no me acuerdo el nombre común. Bueno, acá con Clorinda, que vive en el Huayquito Morado, cerca del Nevado. Bueno, ella había embalsamado a Lyncodon patagonicus,
y con ella, bueno, aprendíamos algunos comportamientos, y bueno, claramente uno cuando empieza a dialogar con las personas que están en contacto directo es realmente muy interesante. Esta última foto aquí abajo, Valeria los debe reconocer, son del puesto Rojas. Estuvimos con estudiantes de la Tecnicatura en Conservación de la Naturaleza, y el desafío de hablar de la ranita del pehuenche, donde la señora claramente nos comentaba, nos decía que no entendía el valor de querer dedicarle tanto tiempo y esfuerzo a conservar una ranita, y para nosotros fue realmente todo un desafío poder explicarles desde qué lugar o por qué nos interesaba bueno, esta problemática de la biodiversidad. Creo que también a través de este video documental que hicimos de Miradas de la Coexistencia, lo que pretendimos justamente fue plantear estas distintas formas de mirar la naturaleza, y acá nos centramos en la predación del ganado, que muchas veces a nivel local, especialmente acá en Malargüe, se ve como una problemática como si solamente fuera de acá. Entonces, un poco queríamos ampliar ese espectro de miradas, abordando esta problemática desde ese enfoque, ¿sí? Desde esa diversidad de miradas hacia una problemática que claramente afecta al entorno. Y bueno, y a modo de síntesis, la verdad es que me puse a escribir y dije, no puedo hacer al final una síntesis con un montón de reflexiones y recomendaciones escritas, así que me pareció más interesante que pensemos esto de educar, hacer educación ambiental para la biodiversidad, como que tenemos un montón de ingredientes y utensilios, o sea, una caja de herramientas, y bueno, y a ninguno de nosotros nos va a salir igual la galleta de chocolate. Claramente, con todos esos ingredientes hay que poner creatividad, hay que estar como dispuesto a que, por más que yo tenía planificado hacer esto, si yo veo que el entorno me está pidiendo otra cosa, tener esa flexibilidad para adaptarme. Entonces, si justo me faltó la cantidad de manteca que me pide la receta, y bueno, le pongo un poquito menos, pero hago igual las galletas, no van a salir exactamente, pero bueno, creo que está bueno esto de no creer que uno tiene una receta para poder hacerlo, y bueno, de alguna forma vuelvo a esta idea que los docentes siempre nos pedían, la bajada didáctica, y creo que acá también hay algo importante. Nosotros pensamos muchas veces cuando formamos docentes que les tenemos que dar la receta, y en realidad les tenemos que dar herramientas, ¿sí? Para que ellos también con su creatividad trabajen. Lo mismo con los guardaparques. Y bueno, y hacer énfasis en que el conocimiento solo no alcanza, que claramente conocimiento, motivación y manos a la obra es lo que puede hacer que, bueno, lleguemos a un resultado interesante. Y acá aparece una palabrita que es un poco la que a mí me motivó, digamos, emprender este camino de hacer educación ambiental y quizás dedicarme a esto que es un poco más práctico, que solo pensar en los conceptos, porque muchas veces, hace muchos años, yo terminaba un informe y recomendaba lo que tenían que hacer los demás, según mi mirada. Y bueno, y acá realmente siento que cuando uno trabaja con otros, en el fondo tiene más posibilidades de transformación, y también de transformación hacia las propias ideas, porque no solo uno transforma a otros, sino que se transforma uno mismo. Y que esto que a veces uno cree como que el otro no sabe,
en realidad uno no le está dando el espacio para que cuente o no está sabiendo escuchar. Eso también ha sido un aprendizaje muy importante, porque creo que en la medida que uno genera ese espacio de escucha, bueno, se da cuenta que a veces uno tiene aspectos o de ciertas cosas no sabe y puede aprender. Y bueno, de alguna manera esto del conocimiento experto se pone en tela de juicio, y me parece que acá es donde justamente el tema del diálogo de saberes es el camino como para poder transformar. Y bueno, agradecerles y proponerles a todos que veamos de maneras distintas y alternativas. No sé si estoy muy lejos de los tiempos, bueno, bastante bien. De ver, y bueno, creo que, no sé si hay una diapositiva que me faltó, bueno, me quedó silenciada, en donde yo les mostraba, a ver, espérenme un segundito, les quiero mostrar nuevamente esta, en donde, bueno, incluso en este grupo reducido de la charla tenemos todos distintas miradas, y posiblemente, si bien hay una palabra que es la más importante, que es biodiversidad, aparecen un montón de otras que nos enriquecen. Bueno, muchas gracias a todos, y dispuesta ahora a que discutamos este planteo, estas ideas que hemos comentado con Ana. Buenísimo, muchas gracias a las dos, realmente unas charlas hermosas, han tirado unos conceptos buenísimos, unos planteos que a todos nos han dejado pensando, y que seguramente vamos a mirar esta charla de nuevo, porque nos han planteado un montón de resquebrajamientos por ahí en conceptos que uno tenía como clarísimos, y bueno, me parece lo más interesante de todo esto. Voy a alargar yo con una preguntita, nomás como que me parecía interesante, porque son por ahí conceptos que los usamos mucho, y necesitaríamos que ustedes nos refresquen un poco alguna de las dos. Esta cuestión de desarrollo sustentable y desarrollo sostenible, el famoso tema, ¿qué estamos implicando? Las dos cosas, Ana por ahí tiró que no es exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre esas? ¿Y qué hay detrás de ese concepto de desarrollo sustentable o sostenible? ¿Nos pueden contar alguna? Sí, la verdad que yo lo pasé así un poquito rápido, porque son por ahí puntos de vista o miradas muy complejas, porque depende de qué leas, de qué autores te nutras. El mismo Enrique Leff, bueno, tiene una postura muy, muy crítica. También Gudinas en algún momento creo que lo menciona. Lo que he podido yo sacar como conclusión es que la palabra sustentable se refiere a una sustentabilidad ligada a la naturaleza. Digamos, acá se pone, usamos bolsas sustentables, la empresa es sustentable, la carpetita es sustentable, la cartera es sustentable, y no es así, sino que creo que son términos mal usados. Ya se ha banalizado totalmente su uso, se pone hasta en los regalos, que estás llevando un regalo sustentable, y vos decís sustentable de quién, para quién, desde dónde. Es decir, la sustentabilidad, yo creo que, bueno, Gabriela es experta en naturaleza, ella es bióloga, podrá decirme si es así. La sustentabilidad proviene de poder mantener consumos o extracción en la naturaleza que, digamos, que permiten su regeneración. Eso es lo que yo he podido sacar como conclusión. Y el término sostenible surge en el contexto de un sistema económico, que es el capitalismo, que hay que darle vida y que siga existiendo. Entonces, por eso la reacción o la resistencia de muchos movimientos en América Latina a seguir denominando desarrollo sostenible a esta mirada homogénea,
de un mundo que todos tenemos que partir y dirigirnos hacia el mismo punto, cuando hay múltiples desarrollos, múltiples experiencias y múltiples relaciones entre sociedad, naturaleza, cultura, que deben ser respetadas y que no pueden homogeneizarse bajo un mismo parámetro y decir todos vamos a ir hacia esto, como este decenio que impuso Naciones Unidas sobre educación para el desarrollo sostenible, o los objetivos de desarrollo sostenible, que tanto ahora se están desarrollando en las escuelas y se toman como una Biblia, y en realidad son parámetros construidos por determinados grupos con determinados intereses hacia determinadas metas o ideales, que no tienen quizás nada que ver con los intereses construidos históricamente por muchísimos pueblos, y sobre los que no nos podemos hacer cargo porque, bueno, no estamos metidos en sus culturas, pero que hay que respetar sus culturas y sus propios objetivos de vida. Entonces, sobre todos estos discursos homogeneizantes, yo me pongo en una postura crítica, no me gusta usarlos, no me gusta, en un momento en la facultad yo tuve un problema con un grupo porque venían con la idea de que trabajemos los objetivos de desarrollo sostenible, y yo me puse a hablar, digo, ¿qué son los objetivos de desarrollo sostenible? A ver, leámoslo. ¿Qué tiene que ver con nuestra vida? Y se armó todo un lío tremendo, porque era una bajada de línea que había que trabajar los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces armé un lío tremendo y no, me tuve que salir de esa comisión. Entonces, de alguna manera creo que repensar lo que estamos hablando, qué sentido le estamos dando. Obviamente que habrá un montón de usos y de gente y de grupos que le dan un uso, y un uso auténtico y bueno. Yo no estoy diciendo tampoco que mi interpretación sea universal, es lo que me parece a mí que llegamos a adoptar, sin criterio, sin análisis, cuestiones que nos vienen de afuera. Clarísimo. Vos, Gaby, tenés la misma apreciación, ¿verdad? Sí, básicamente siempre lo relaciono con esto del valor de la biodiversidad como opción para el futuro, digamos, esta idea de que, bueno, todo lo que cuidemos hoy es para después y no ahora mismo. Creo que eso era válido en los 90, pero ya no más. O sea, es como, ya está, no podemos seguir pensando en las generaciones futuras cuando hoy ya es inminente la resolución de un montón de problemáticas. Y sí, y esto de las definiciones tan complejas que siempre tenemos como, bueno, esto que la misma biodiversidad incluye o no, lo cultural, solo lo biológico, bueno, ahí también hay muchísimas discusiones y creo que todas tienen que ver, como decía Ana, con los autores a los que uno pueda adherir, y creo que eso es importante, digamos, cuando uno se posiciona, decir, bueno, desde este lugar. Y aprovecho la última para aclarar el concepto también de recursos naturales, que también ustedes tiraron una línea ahí, ¿no? De una mirada recursista sobre este término, ¿no? Entonces, si uno quisiera hablar de otra manera de lo que nosotros entendemos como recursos naturales y que siempre los nombramos en los proyectos y demás, ¿cómo deberíamos decirles o en qué paradigma deberíamos pararnos? ¿Querés empezar, Ana? Dale. Bueno, yo tengo la mirada de la geografía, entonces, bueno, sinceramente, yo creo que también depende mucho de los marcos en los que nos paremos. Entonces, creo que se ha popularizado tanto el concepto de recursos naturales, y obviamente que es dentro de un contexto en el que vivimos, que es el contexto de un sistema que concibe a la naturaleza como un reservorio de elementos que vamos a extraer para poder seguir viviendo. Entonces es coherente con el sistema en el que vivimos, digamos. No es tampoco ahora para venir y romper con todo y decir no se use más el concepto. Creo que sí hay que reconocer que hay otras miradas, y en esto Gabriela recién lo referenció muy bien, ¿no? El que ella se siente a trabajar y a dialogar con quizás algunas comunidades que viven de otra manera y en otros entornos, y que seguramente en su pensamiento subyacente no va a estar la idea de un recurso natural, sino que es la naturaleza como la vida misma. Entonces ahí surgen otras corrientes que hablan de los bienes y de los bienes comunes, o de los bienes ya sin diferenciar lo natural de lo cultural.
pero son miradas que tenemos que darle lugar, pero que no la podemos adoptar así nomás, decir, bueno, yo ahora hablo de tal cosa porque está de moda. Creo que también hay que tener un cuidado con eso, en que si nosotros culturalmente no respaldamos con nuestra vida cotidiana, con nuestro modo de consumir, con nuestro modo de hacer, de producir, por ejemplo, no podemos cambiar, porque nosotros vivimos en la lógica de recursos naturales, y eso hay que hacer. Y miremos acá alrededor, estamos usando internet, tengo el aire acondicionado, tengo la luz, tengo el gas. Estamos viendo que vivimos en una lógica de recursos naturales que se van consumiendo, se envasan, digamos, se agotan, se venden en un mercado, son mercancías. Entonces yo por ahí cuestiono esto de decimos nos ayordamos porque ahora somos todos alternativos y vamos a hablar de bienes porque yo ya no hablo más de tal cosa. Bueno, pero mira cómo vivís, o sea, me parece que en el respeto a ese diálogo de saberes está la mirada construida por otras comunidades, por otros pueblos, y que nosotros no vivimos conforme a eso. Ahora, es toda una discusión pensar, bueno, ¿y qué se hace con la escuela? O sea, ¿qué se hace con los formatos escolares, con las materias, con las currículas, donde se habla de recursos naturales? Y se sigue reproduciendo este sistema. Pero bueno, ahí está creo que el campo abierto para pensar y repensar si estas miradas de otros, pero que no son un cambio de concepto, o sea, no son un cambio de palabras. Me parece que tienen que venir con una lógica detrás de cambios en el sistema. Sí, yo solamente, en esto claramente las geógrafas tienen una mirada muy distinta a los biólogos, y en eso reconozco que esa amplitud de mirada es súper interesante. Solamente quizás en relación al trabajo de Budinas, relacionar que quizás ha quedado como esto de recursos naturales un poco más alejado, y hoy el que está más ayornado habla de capital natural, pero que en el fondo tiene esa misma concepción, y creo que hoy el capital natural, visto desde la economía ambiental, y los bienes comunes serían esas dos miradas, no sé si extremas, pero bueno, en un gradiente en donde, bueno, podemos plantearnos en qué lugar de ese gradiente y esos dos extremos podemos estar. Buenísimo, genial, genial. Este llamado a pensar cómo usamos y por qué los conceptos. Buenísimo. Dani, vos sos la primera ahí que tiene una pregunta. Bueno, primero que nada, agradecerles a las dos por las charlas. La verdad que un placer escucharlas a las dos. Y en principio me gustó mucho la charla de Ana. De alguna manera me ordenaste cosas que no tenía, como información que tenía en la cabeza, pero que me la armaste en cuadrados, me la pusiste en tiempos, en formas, en cuadraditos, en donde ya sé dónde ubicar cada cosa. Y me pareció genial, digamos, estas dos miradas. Genial el orden. Ahora entré en conflicto, digamos, ¿no? Porque yo tengo niñas pequeñitas que van a la escuela primaria y soy docente en la universidad, tanto como vos o como la Gaby, digamos. Entonces, ¿cómo? Un poco retomo la pregunta que dejaste recién cuando hiciste el comentario, Ana. ¿Cómo saltamos de esa mirada simplista, niñista o infantilista que está viendo mi hija en primer grado en el colegio primario a el rol que tenemos que cumplir como docentes en cuarto año de la carrera de Ingeniería en Recursos Naturales, recapitulando los términos, para pasar de esa mirada que se brinda, digamos, en un colegio primario, a una mirada crítica y más amplia y diversa en una formación universitaria? ¿Cómo hacemos ese cambio? ¿Cómo yo como mamá, yo estoy cumpliendo los dos roles, o sea, soy mamá de mis hijas que ven esa mirada y soy docente de los pibes que en un año se reciben? Entonces, ¿cómo conciliamos estas dos miradas que vos planteás? Un poco es la pregunta, en términos, tal vez mi pregunta es, en términos prácticos, ¿cómo hacemos?
Bueno, te agradezco la pregunta, Daniela, porque yo te la devolvería, decir, bueno, ¿cómo vas a hacer? Yo tengo una posible respuesta, no es una respuesta absoluta, pero No, tengo... yo creo que, o sea, yo creo en las construcciones que vamos haciendo cada uno de nosotros. Vos como profesional, como ciudadana, como mamá, tenés que ir haciendo tus propias construcciones. No puedes tomar tampoco algo que algo te convenció y decir, ahora adopto esto. Creo que es una pregunta muy importante la tuya, porque podrás ir haciendo tu propio camino, de ir reconstruyendo o construyendo una mirada. Y entonces en la medida en que vayas construyendo esta mirada, a lo mejor con lecturas, con ver y aproximarte a otros sitios, y a lo mejor lo tenés construido para la asignatura que das, o lo tienen construido en el contexto de la carrera, y entonces empezar quizás con preguntas muy simples a lo que están dándole en la escuela a tus hijas, ¿no? Acompañarlas a que, bueno, está bien, vamos a juntar los papelitos, vamos a juntar las tapitas, pero a ver, ¿por qué usamos tanto esto? ¿De dónde viene? ¿Quién produce tanto? ¿Y por qué compramos para después tirar? Ahora podremos vivir sin usar tanto, es decir, ir indagándoles de a poquito con preguntas simples. ¿De dónde viene todo esto? ¿Por qué consumimos tanto? ¿Por qué aparecen en la basura tantas botellas? Es decir, empezar a ver, analizar los modos en que esta sociedad produce, cómo consumimos, si hace falta consumir tanto. Ya te digo, no se puede mover mucho de los parámetros, porque hoy los niños están recontra tecnologizados, y todo lo que sea romper con estos paradigmas es muy difícil. Me imagino la tarea de tener niños chicos hoy con la tecnología es increíble. Entonces me parece que ir haciéndose algunas preguntas simples pero profundas, como para ir acompañando una mirada también paulatina, y es paulatina, ¿no? En el tiempo, digamos, que no se corte, si la escuela no se lo da, construirlo quizás en la casa, pero también retomar esto que vos decís como profesional. Creo que es importante construir tu propia mirada para trabajarlo con los futuros ingenieros, ¿no? Pero desconozco la verdad cómo será el contexto de esa carrera, digamos, cómo es la línea más fuerte en esa carrera. Yo quizás ahí agregar algo que puede ser súper interesante, Daniela, y es, hay toda una línea de pensamiento en donde la docencia en la universidad no puede verse aislada si no es en relación a las actividades de investigación y de extensión. Quizás la relación entre docencia e investigación te es clara, porque vos generás conocimiento a nivel de investigación, la compartís en el aula. Pero también es necesaria la extensión, unirla a esas dos actividades. Y ahí hay que desafiarse. ¿Por qué? Porque uno viene con modelos como docente universitario, con modelos muy rígidos, y no tiene modelos nuevos. Entonces, esto de sacar con un práctico a los chicos afuera, a que no solamente vayan y midan, no sé, hagan una transecta y midan vegetación, sino, no sé qué materia las digo, pero por decir algo, sino que también vayan y hablen con la gente cuando hacen esa transecta. Es ahí donde empieza ese diálogo y a ver, yo creo que es fundamental que empecemos a sacar a nuestros estudiantes universitarios al entorno. ¿Por qué? Porque si no siguen en burbujas, sin entender la realidad. A ver, entienden mucho de plantas, pero no entienden del entorno social. Y es así como todos, como biólogos, nos hemos encontrado con que lo que teníamos no nos alcanza. Y tuvimos que recurrir a los geógrafos que sí tienen estas miradas, a los sociólogos, que sí tienen esta forma de comprender el mundo de otra forma, y bueno, y eso mismo podemos, digamos, como allanarles el camino a nuestros estudiantes si los llevamos a terreno, pero bueno, eso implica posicionarse también, leer, digamos, todo lo que son las corrientes de extensión. Dentro de la extensión hay muchas maneras de hacer extensión. Así como hay muchas formas de hacer educación y comunicación, también hay muchas formas. Yo puedo ir y dar la charla y decir que hago extensión, o hacer esta extensión crítica, digamos. Y dentro de, digamos, de las líneas de la extensión crítica,
bueno, también hay un montón de autores que es interesantísimo leerlos, y la mayoría vienen de las ciencias agrarias y de las veterinarias. Pero quizás como biólogos no hemos tenido la experiencia previa de participar en estas actividades de extensión que son muy, muy comunes, como digo, entre veterinarios y agrónomos. Sí, por ahí, capaz que, perdón, mi pregunta era un poco más, no tan personalizada, digamos, capaz que lo puse como un ejemplo y no quedó claro, pero digo, ¿cómo transitamos la comunicación, digamos, en ámbitos institucionalizados, como es la educación primaria, secundaria y universitaria? ¿Cómo transitamos desde este esquema infantilizado en el primario a un esquema disruptivo en la universidad? Nosotros en la universidad trabajamos con un esquema disruptivo, en donde cuando empiezan a hablar del conservacionismo en sí mismo, los enfrentamos a números económicos, a realidades, bueno, no, a un enfoque social, un enfoque económico, y nos salimos de lo biológico, todo el tiempo salimos de lo biológico y lo dejamos como una pata de 4, nada más, digamos. En la resolución de casos y problemas, y en todo el tiempo trabajamos con la resolución de casos. Pero digo, ¿cómo hacemos para hacer este cambio en el proceso educativo? Porque nosotros en la universidad lo que nos pasa es que llegan, como dijo Ana, con la mirada infantilizada, romantizada de la conservación. Y cuando uno trata de plantearles una mirada que va por otro lado, es muy difícil, digamos, que los jóvenes de 21 años puedan poner por delante otra cosa que no sea ese romanticismo con el que vienen desde que nacieron. Porque como dijo Ana, hoy todo es verde, todo el merchandising es verde. Entonces vos nacés en un mundo que te vende la sustentabilidad desde el color, y llegás a la facultad y en un momento te dicen, no, por ahí no va, ¿qué es lo que hacemos? No, por acá no va la cosa. Y ahí se arma el patatún. Entonces, ¿cómo hacemos? La pregunta era más generalizada, por ahí, ¿cómo hacemos para hacer estos cambios de miradas que Ana proponía? Sí, sí, sí. Bueno, y esa para mí es la gran pregunta del Claro. sistema educativo. Yo estoy en la formación docente y te parecerá también como, bueno, como un desatino lo que voy a decir, pero nosotros arrancamos con mi colega de historia con las materias de ciencias sociales, pero tenemos un cuatrimestre en el primer año de la carrera, un cuatrimestre en el segundo y un cuatrimestre en el tercero. Cuando llegan a mi cátedra, que es la didáctica de las ciencias sociales, porque ellos educación ambiental no tienen, sino que, bueno, lo incluimos a las temáticas ambientales dentro de las cátedras de ciencias sociales, en tercer año es como si le hablas de lo que vieron en primer año. Ah, pero ¿qué era? Totalmente negado lo que se vio en primero, en segundo, que es toda digamos, una trayectoria donde intentamos dar una mirada crítica desde las ciencias sociales y a las problemáticas ambientales. Y es como que se olvidaron, y después uno ve las prácticas de esos mismos estudiantes en las escuelas y vuelven a repetir la matriz, es decir, lo que traen en todo este trayecto que vos decís, primaria, secundaria, es una matriz que queda tan marcada, tan fuerte, que hacen el esfuerzo por cambiar la mirada para rendir la materia, pero indudablemente eso no sirve, no alcanza, porque cuando lo ves en las prácticas, otra vez se alinean y decís, pero y todo lo que vimos en la materia, lo que hemos trabajado con ustedes, del enfoque, ay, es muy difícil, no me sale, las maestras no quieren, en la escuela la directora me dio este tema, es muy fuerte la cultura institucional. Y es lo que nos marca en nuestro trayecto, primaria y secundaria, es lo que nos marca. Y esta deconstrucción que vos intentás hacer con tus alumnos, que me encanta escucharlo y te felicito, me encanta que se quiera romper con esto, pero es todo un proceso de deconstrucción, que si arrancan la carrera en primer año, es probable que puedas construirlo en esos 5 años, pero nosotros en la docencia, con 4 años de carrera, no alcanza. Entonces, es cómo intervenir el sistema. Bueno, pero ahí está la gran pregunta, y lo que yo tampoco le he podido resolver después de más de 30 años de docencia, lamentablemente. Te agradezco muchísimo tu aporte, Daniela, es genial lo que has dicho. Bien.
Buenísimo. Vamos a ir, Alexandra, vos tenías la manito levantada. Yo tenía la manito Sí. y digo algo en base a lo que estábamos conversando recién. Yo doy clase en secundaria y creo que hay que cuestionarlo, o sea, hacer que los chicos se cuestionen. Ahí un poco haciendo lo que decía Dani, cómo hacerlo y que se cuestionen, cuestionarlos hasta que ellos mismos solos empiezan a cuestionar. Y me parece que esa es la única clave. Sin embargo, creo que como Ana seguimos intentando. Somos pocos en el nivel secundario que tenemos una mirada más crítica y que buscamos un cambio. Yo tenía una pregunta ahí para Ana y para Gaby, que me pareció, pero me puse como en el lugar, me puse en el lugar de becaria. Soy becaria, soy científica, produzco conocimiento científico y ahí va mi pregunta. Frente a todos estos cambios que ambas muestran, ¿no? ¿Dónde, sobre todo en esto que hablamos, se habla mucho de educación ambiental, y bueno, y ahora Ana nos dice que esto está cuestionado, ¿dónde queda el conocimiento científico? ¿Qué lugar ocupa el conocimiento científico en estos cambios que se están produciendo? No sé si ustedes me pueden contestar eso. Yo creo que son campos diferentes. El campo científico tiene su propia lógica de producción de conocimiento, mientras que el campo educativo es una lógica diferente. Se nutre del conocimiento científico, por supuesto que se nutre del conocimiento científico, y ese es el gran error que creo que ha habido a lo largo de mucho tiempo, de pensar que lo que se produce en la ciencia se transfiere, esto de la famosa transferencia al ámbito escolar, y en el ámbito escolar estamos frente a un tipo de conocimiento diferente, donde incluyen y debemos incluir la construcción de este conocimiento que se va haciendo contextualizado, situado, no todas las escuelas iguales, no todos los barrios iguales, no todas las ciudades, no todos los campos, no son todos iguales, y que donde interviene además de la disciplina, digamos, el conocimiento científico te va a dar la parte que corresponde a las disciplinas, pero estas disciplinas no son las que se enseñan, lo que se enseña es un conocimiento escolar que viene transformado, que viene alimentado de muchísimas otras miradas, entonces, y de muchísimas otras experiencias. Entonces yo creo que todo lo que es conocimiento científico tiene su campo, tiene su... Ustedes están haciendo también un lindo debate, bueno, de cómo difundir, cómo comunicar lo que la ciencia produce, y eso hay que defenderlo y cuidarlo, pero entender que la lógica escolar y lo que se trabaja dentro de las instituciones escolares es otro idioma y es otra cosa. Podemos tener una gran actualización científica, pero no es la ciencia ni es el conocimiento científico el que se da en la escuela. El docente debe rearmar, debe reconstruir, y esto es de los saberes, ahora una expresión que se usa más para decir, bueno, los saberes como esa cuestión que viene con muchas flechas, porque es donde se intervienen, y el gran debate es, bueno, dónde no perder, digamos, no perder la legitimidad científica, obviamente, el no hablar por hablar, como se dijo recién, digamos, hablar y banalizar tanto las cosas que vos decís, bueno, ¿y esto quién? O sea, ¿de dónde viene esto? ¿Por qué se enseña en la escuela? Y en la escuela circula de todo. Es como que, si está la enseñanza, bueno, esto va a lo vial, la alimentación, si todas las temáticas de la sociedad pasan por la escuela. Y ahí está el problema, entonces me parece, de comunicación, justamente el tema que ustedes están trabajando, de comunicación entre producción científica y de cómo transferir o un poco ayornar la escuela frente a los avances científicos. Pero ahí necesitamos todo un aparato de creación de nuevos conocimientos y que son transformados para la escuela, no son los mismos. Entonces, no le pasa nada, digamos, que no se niega el conocimiento científico. Se readapta, se reinventa para poder trabajarlo en las escuelas. Bien. Buenísimo esto, porque nos has dado pie para la charla que se viene, ¿no? Sí. Las próximas charlas son justamente relacionadas con esto que Ana acaba de mencionar. Sí, buenísimo, no, genial. No sé, Laurita, ¿vos querías comentar algo? Que tenés la manito levantada. Sí. Tenía un par de cosas que me he quedado pensando, la verdad que las dos, gracias.
Ani y Gabriela, la verdad que súper sugerentes, han generado como un cisma en muchas cosas y me parece buenísimo. Como dentro del IADISA yo trabajo ciencias sociales, además me han dado una mano para poder explicar algunas cosas que a mí me pasan todos los días. Entonces, pero quiero rescatar un par de cosas que me parecieron muy sugerentes. Una es esta, yo creo que ustedes, las dos, tematizan algo así como algo del orden de la función performativa de las palabras y las imágenes, ¿no? Cuando Ana dice la educación ambiental acude a imágenes infantiles, bueno, me puse a pensar, ¿no? Entonces, a ver, la educación ambiental, claro, esta idea del mundo, ¿no? Que cuidar, esto de los niños y las bicicletas, entonces me trajo a la imagen la idea de cuál, bueno, frente a la naturaleza es esto, y a la educación ambiental, frente a los problemas ambientales, es lo opuesto, ¿no? Es la tierra arrasada, el bosque incendiado, la tierra agrietada, y cuando hay imágenes de gente, son gente pobre, muchas mujeres, muchos niños hambrientos y harapientos, imágenes miserables, la imagen de la miseria misma, ¿no? Y en ningún caso esas imágenes se corresponden con imágenes causativas, es decir, el problema ambiental se explica en todo caso por la consecuencia, que podría ser esa, entre otras muchas, pero nunca aparece el hotel de lujo, que finalmente hace parte de los consumos globales que terminan explicando que en otras partes del planeta eso otro ocurra, ¿sí? Esta idea de negar cierta parte de la realidad para explicar un mínimo, y ese mínimo, en tanto aparece descontextualizado, a la larga termina generando la reproducción de ese mismo sistema de ideas que genera ese sistema de injusticia. Yo, me parece que es como que lo han puesto hoy sobre la mesa y no quería dejar de decirlo, o sea, finalmente todo está conectado. Y después, la intervención de Dani, yo le agradezco, bueno, yo a la Dani venimos con la Dani tratando de ponernos de acuerdo muchas veces, y me tiene mucha paciencia. Y lo mismo que Claudia. Pero me parece que la Dani lo que está tematizando, entre otras cosas, es esta crisis del lenguaje a la que nos someten las ciencias sociales. Sí, a mí me pasa esto de, por ejemplo, trabajábamos con Dani y decíamos, bueno, la relación hombre-naturaleza. No, hombres, le decía yo. Bueno, pero también mujeres. Personas, a mí me gusta personas. No, bueno, grupos sociales, no. Uno empieza, sustentable, no, sostenible, no, ahora tampoco. Pero bueno, finalmente hay como esta idea de que nos quedamos sin palabras, pero a veces es mejor, ¿no? Porque entonces uno puede perderse para volver a encontrar y crear nuevos conceptos, y vuelta otra vez entonces, ¿por qué esta vigilancia de las ciencias sociales hacia las palabras que usamos? Y esto no tiene que ver con que nos detengamos porque sí, ¿no? Sí, sino porque las palabras crean realidad. Lo mismo que las imágenes. O sea, si nosotros vemos desertificación y vemos mujeres negras pobres, estamos en un problema, ¿sí? Porque la desertificación no es eso, es mucho más que eso. Y lo mismo que las palabras. O sea, esta función de generar realidad, la palabra crea aquello que nombra. Entonces, me parece que, bueno, tanto Ana y Gabriela nos invitan a eso, a revisar qué imágenes, qué palabras, qué decimos cuando decimos algo y qué creamos cuando decimos eso que decimos. Y ahora la vuelta a la institución, que es esta oficina de comunicación de la ciencia que queremos un montón y que la verdad que las chicas, bueno, Claudia, Alex, le están poniendo una energía vital enorme. Es decir, bueno, también es como que esta oficina merece pensar esas palabras, ¿no? Sí. Aunque nos quedemos sin palabras en algún momento, sería mejor quedarnos sin palabras y buscar palabras que quedar en moldes que nos quedan como viejitos a veces, ¿no? Así que nada, yo eso, me he sentido muy identificada con las dos, les agradezco muchísimo, y me parece que han puesto en cuestión cosas que nos hacen muy bien cuestionar. Así es que es abrazarlas a ambas. Excelente, Gracias, Laura. Laurita, genial. Gracias, Lau. Muchas Tal gracias. cual. Silvia, tú tienes la manito también. No, igual que Laura, la misma apreciación.
en primer lugar para Ana, porque realmente es una valoración, simplemente no es una pregunta, Anita. Me gustó mucho esto que pusiste, lástima el poquito tiempo, pero bueno, a lo mejor después podríamos generar otro tipo de encuentro, esto del debate abierto, que vos dijiste tan importante para pensar, en vez de hablar de una educación ambiental, esto que nos decía recién Laura, este tema de las palabras, de los términos, pensar, ¿no? Esto que marcaste vos, la educación hacia la comprensión del ambiente. Me pareció muy interesante y quizás quedarse con un poco de gustito a poco, ¿no? A lo mejor con Claudia, que Claudia pudiera generar otra instancia donde Ana pudiera explayarse más. Me gustó mucho, lo valoro mucho, Anita. Y a Gaby, cuando mostraste ese mapa de la escuela de Carapacho, me gustaron dos términos. Eso que pusiste, puentes para el buen vivir, y vi unas palabritas que seguramente lo escribieron algunos de los chicos, que decía sendero de mi pago. Ese concepto de mi pago es tan valioso, tan potente para la educación ambiental, ¿no? Mi pago, ese término realmente me gustó mucho y lo valoré en todo este contexto. Y una pregunta, simplemente, Gaby, vos dijiste de un video en 3 capítulos, no alcancé a anotar, y si tenemos posibilidades de acceder a él, porque me gustaría. Sí, le había pedido a Claudia exactamente, sí, que después cuando suba el videito comparta el link, porque me parece justamente pensado desde esa mirada. Bueno, entrevistamos a personas muy, digamos, desde lugares muy distintos para que hablaran sobre la problemática. Y bueno, creo que fue algo muy rico, muy costoso también, porque esto de dialogar y trabajar con otras miradas no es sencillo, digo, lleva más tiempo. Es más sencillo trabajar con los que piensan igual a uno y va uno más rápido, avanza, pero ese avance es relativo, digamos, de alguna manera. Y rescato esto que decís, sendero de mi pago, porque de alguna manera la búsqueda de ese proyecto también fue que se apropien de ese sendero, que en algún momento el Yadiza llevó, puso los carteles, pero faltó esa conexión con los chicos. Y bueno, digamos, no necesariamente esas acciones a veces como quedan desfasadas en el tiempo, pero siempre está esa posibilidad de rescate para lograr esa apropiación de su propio entorno. Y bueno, y vuelvo a rescatar estas actividades de extensión que permite la universidad, en donde un estudiante universitario, digamos, no solamente el docente es capaz de enseñarle, sino también un chico del campo le enseña su mirada, y detrás de eso también hay muchísimo concepto teórico que después se puede volver al aula y rediscutir. Entonces esa riqueza me parece que, bueno, lamentablemente la pandemia nos ha impedido este contacto humano, pero creo que en todas las actividades educativas, bueno, es fundamental y tenemos que intentarse, digamos, centralizar ahí, ¿no? Gracias. Muchas Buenísimo. gracias a las dos, a Ana y a Gaby y a Claudia. A Sí. Laura, a todas las que hablaron. No, ha estado muy bueno y sumamente rico, y seguramente, como dice Silvia, podemos pensar en otra instancia para profundizar, Sí. para profundizar algunos conceptos y demás, que creo que a todos nos vendría muy bien. Quizás ya presencial, para que pueda ser más participativa, ojalá que podamos. Así que lo dejamos ahí pendiente. Bueno, agradecerles entonces a todas las personas que estuvieron hoy aquí, y vamos a dejar esta charla disponible en el canal de YouTube del CONICET Mendoza, y voy a dejar también, o les voy a enviar por mail, Silvia, y a todos, los links de los videos y materiales que Cecilia y dale con Cecilia, que Ana y Gabriela han mencionado. Bueno, muchísimas gracias a todas. Muchas gracias, muchas gracias. Y será hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes.